Hoy vamos a hablar de una de las series que revolucionó la televisión por completo. Cómo fue la lucha para concebir un proyecto que no era muy aceptado de entrada. Cómo la increíble mente detrás de la historia no se cansó de intentar transformar su gran sueño en una realidad. Y cómo siguió, a pesar de que durante sus primeros años el éxito le fue esquivo. Pero sin embargo, se terminó transformando en un producto que generó una revolución popular en todas partes del mundo. Hoy hablaremos de la serie que marcó un antes y un después. Series Infinito se complace en presentar la evolución de Breaking Bad. My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico, 87104. This is my confession. Mr. White? Yes. You understood what I've just said to you? Yes. Lung cancer. Inoperable. I'm sorry. I just need to make sure you fully understand. Best case scenario with chemo, I'll live maybe another couple of years. Doctor, my wife is 7 months pregnant with a baby we didn't intend. My 15-year-old son has cerebral palsy. I am an extremely overqualified high school chemistry teacher. When I can work, I make $43,700 per year. I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months, I will be dead. And you ask why I ran? Emilio? Emilio is going to prison. The DEA took all your money, your lab. You got nothing. Square one. But you know the business. And I know the chemistry. Listen, if you've gone crazy or something, I mean, if you've gone crazy or depressed, I'm just saying that's something I need to know about. I am awake. What? I first met Mr. White's, Walter White, in junior year chemistry. He was my teacher. I want nothing to do with you. Ever since I met you, everything I have ever cared about is gone. Ruined, turned to shit, dead ever since I hooked up with the great Heisenberg. I have never been more alone. I have nothing. No one. All right, it's all gone. Get it? I was there. And I watched her die. I watched her overdose and choke to death. To WW, my star, my perfect silence. WW. I mean, how do you figure that is, huh? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White? You got me. You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. Made up his mind 10 minutes ago. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No. I am the one who knocks. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. You are trouble. I'm sorry the kid here doesn't see it, but I sure as hell do. You are a time bomb.
Tick, tick, ticking. And I have no intention of being around for the boom. We had a good thing, you stupid son of a bitch. We had Fring. We had a lab. We had everything we needed. It all ran like clockwork. You could have shut your mouth, cooked, and made as much money as you ever needed. It was perfect. But no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the man. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now. What the hell is wrong with you? We're a family! You need to understand. I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was really... I was alive. Antes de arrancar quiero darles el cariño de siempre y contarles que este video costó más de lo normal porque hacer una evolución de una serie es muy distinto y fue difícil. Así que si les gusta nos ayudan un montón con un comentario, un me gusta y por supuesto suscribiéndose. Además vamos a estar subiendo algunos datos que no entraron acá y otros contenidos nuevos a nuestro Instagram, así que vayan a seguirnos. Ahora sí, arrancamos. Vince Gilligan de muy joven comenzó a trabajar como guionista y editor en diferentes programas de televisión. Uno de sus primeros trabajos notables fue como guionista en la película Wilder Napalm de 1993. Sin embargo, el gran avance en la carrera de Vince llegó cuando se unió al equipo de escritores de la icónica serie de ciencia ficción The X-Files en la segunda temporada en 1995. Trabajó en la serie durante varios años y se convirtió en uno de los escritores más destacados del programa. Sin embargo, al pasar los años, Vince decidió abandonar el show y comenzar a buscar nuevas opciones. Al haber conseguido un nombre un tanto conocido, él creyó que tendría varias nuevas oportunidades y esto no fue así. Vince estuvo un tiempo bastante desempleado y muy preocupado por esta situación. Incluso llegó a hablarlo con Thomas Schnauz, otro guionista de The X-Files, que también había abandonado el show. Incluso Thomas, ante la falta de trabajo, le dijo: ¿y si compramos una RV y nos vamos a cocinar metanfetamina al medio del desierto? Seguro vamos a tener más suerte. Esta idea le llamó la atención de forma inmediata a Vince. No paraba de preguntarse qué pasaría con un sujeto, un buen hombre, que se viera en la obligación de hacer eso para salvar su vida y la vida de su familia. Como las ofertas de trabajo no aparecían, se dio cuenta que él mismo iba a tener que buscar sus oportunidades. Fue por eso que en 2005 comenzó a trabajar en el guión de una serie que tratara sobre ese hombre que terminaría incursionando en el mundo de las drogas. Una vez que terminó, junto con su representante, empezaron a coordinar entrevistas con las diferentes cadenas de televisión. TNT y HBO rechazaron la propuesta, decían que no podían transmitir un programa con un traficante de metanfetamina como personaje central. Incluso HBO llegó a decir que era una copia de la serie Weeds. FX tuvo un principio de acuerdo, pero terminó rechazando el proyecto e inclinándose por el programa Dirt, protagonizado por Courtney Cox.
Fue ahí que apareció la cadena AMC, la cual leyó el guión y dijo estar muy interesada en el proyecto. Vince en primera instancia no lo podía creer, ya que en ese entonces la cadena era conocida por tener muy poco contenido original y repetir películas sin parar durante toda su programación. Luego de la reunión, AMC había aceptado hacer el proyecto, incluso le habían comentado que también estaban trabajando en una serie sobre el negocio de la publicidad en Nueva York a principios de los años 60, la cual se llamaría Mad Men. Vince pensó, la gente que dirige AMC debe ser muy visionaria o muy loca. Pero esto no le importó porque tenía entre manos su gran oportunidad. Uno de los primeros elementos a trabajar era el cast que llevaría adelante la historia. Para el rol protagónico existió una lucha bastante importante entre Vince y AMC. El creador de la serie sabía muy bien quién tenía que protagonizar la serie. Vince había escrito el episodio 2 de la temporada 6 de The X-Files, el cual se llamaba Drive. Este episodio era protagonizado por Bryan Cranston y este interpretaba a un hombre atormentado por un sonido penetrante que podía hacer que su cabeza explote a menos que se dirija hacia el oeste lo más rápido posible. El episodio tenía una mezcla perfecta de comedia y drama, lo cual era un aspecto difícil para un actor, pero Vince se quedó impactado con el trabajo de Bryan y con el resultado de su actuación. Fue por eso que Vince propuso el nombre de Bryan para la serie, pero AMC lo rechazó debido a sus papeles cómicos anteriores. Se acercaron a John Cusack y Matthew Broderick para el papel de Walter White. Cuando ambos se negaron, recién ahí Vince pudo elegir a Cranston. Para el resto del equipo pasaron infinidades de actores que fueron atravesando cada vez más pruebas hasta quedar conformado por Anna Gunn como Skyler, Betsy Brandt como Marie, Dean Norris como Hank y Aaron Paul como Jesse Pinkman. Este último luchó muchísimo por conseguir el papel. Cuando leyó el guión dijo, fue sin duda la mejor hora de televisión que jamás haya leído. Vince quería que el personaje del hijo de Walter White tuviera parálisis cerebral. Primero porque no había visto mucho ese tipo de personaje en televisión y su filosofía era demostrar algo nuevo a la audiencia. Vince quería que el actor que lo interpretara tuviera esa misma condición, para que no quede exagerado y así no se arruine. Entonces fue ahí que encontraron a R.G. Mead. Walt Jr. is a 17-year-old guy that's with a disability that's just trying to fit in. I have the same symptoms, but he has a lot more severe symptoms. I forget all the time that he's as young as he is. He's very bright, very attentive, and he can improv really well. He threw out a couple lines that we weren't expecting and just went with it, and it was really nice. It was really appropriate. Vince quería incorporar mucho de la relación de Walter con la química en la historia de la serie. El creador tuvo que hacer una importante investigación en el tema para poder saber con qué elementos podía jugar a la hora de crear el guión. Un claro ejemplo fue cómo aprendió acerca del uso del ácido fluorhídrico y de lo que sería capaz con él. Is completely dissolved into a gelatinous mess, fleshy, gooey, squishy material. Esto le permitió hacer que la incursión de Walter con el homicidio sea de forma distinta, con una escena bien gore e impactante. Your instinct takes you naturally to, oh, make it worse, more teeth, give me another clavicle, you know, more goo. It really started to make me nauseous, didn't it? Yeah, no, I mean, it just felt like... It's like being 8 years old again, except getting paid for it. Pero había otras cuestiones que eran más difíciles de incorporar y es por eso que necesitaba ayuda. Tuvieron consultores de la DEA durante todo el piloto de la serie. Estos fueron de gran ayuda para configurar los laboratorios que se verían en la serie. Incluso contaron con ayuda de exadictos que daban información de cómo creaban sus laboratorios caseros. Para saber cómo realizar la secuencia de la fabricación de la metanfetamina, un agente de la DEA grabó con su cámara todo el proceso y luego los realizadores de la serie buscarían imitar todo, aunque claramente no podían utilizar los mismos componentes, así que ellos tenían que jugar con sustancias para poder obtener algo bastante parecido al original. No querían que sea un manual de cómo crear la droga, pero sí era clave que la audiencia sea parte del primer proceso de creación.
Incluso también brindaron mucha información en cómo son los agentes de la DEA y cómo realizaban cada operativo, algo que podemos ver en el primer episodio de la serie. We saw a lot of busting down meth house films. But we certainly saw the aftermath of the busts and what the houses looked like and what the drug paraphernalia looked like, so that we could familiarize ourselves with the terms and all that stuff, so we don't look like morons when we're doing it. Escribió la serie para que sea una mezcla perfecta entre comedia y drama. Fue por eso que supo que Brian sería el actor perfecto para esto. Todo el humor surge a partir de un personaje que es un pez fuera del agua, no tiene conocimiento sobre el mundo en el que se está metiendo. There's a lot of humor in it. With every good drama, you have to have a certain healthy dose of comedy to offset it so it's not so morose. Pero comenzó a modificarlo y a darle cada vez más oscuridad. Vince quería arrancar el piloto ya mostrando y adelantando cómo sería la transformación del personaje. El creador sentía que si no mostraba esto, el comienzo sería un tanto soso y aburrido para la audiencia. Él quería transformar al sujeto más bueno del mundo en Scarface. Vince se dio cuenta que para contar esta historia y convencer a la gente, debía alejarse lo más posible de lo que eran las series de televisión de ese entonces y acercarse mucho más a cómo se abordaban las películas. Esto fue gracias a John Toll, ganador de 2 premios Oscar por dirección de fotografía. John lo ayudó a cómo abordar ese episodio piloto y logró convencer a Vince de que nunca podría ser un éxito completo a menos que pareciera una gran película. Tenía que ser cinematográfico en cada fotograma. Vince quería que pareciera El Padrino, quería que pareciera un western de John Ford. Realmente estaban apuntando muy alto. Opened up on a beautiful setting. Red mountains, trousers are falling from the sky. They hit the ground, an RV rolls over them. Inside, there's a middle-aged man only wearing tighty-whitey underwears and a respirator, driving madly. In the back, 2 dead bodies sliding up and back in a sea of fluid and glass. Another man passed out with a respirator. And I'm thinking, what the fuck is going on? Es ahí que se construyó uno de los momentos más icónicos de la serie, ese comienzo donde vemos a Walter entregado a las consecuencias de sus decisiones. Vince le dijo a Brian que la escena estaba escrita para que aparezca en ropa interior, pero le daba la posibilidad de que en caso de no sentirse cómodo, se podría llegar a modificar el vestuario. Pero el actor obviamente iba a aceptar, ya que él estaba decidido en involucrarse 100% físicamente en el personaje. One of the greatest memories of shooting the pilot, Brian, is in his underwear a lot, and Is that really one of your greatest memories? Listen, let me finish what I was gonna say. Brian pensó mucho en cómo representar a Walter físicamente y este personaje había abandonado todas sus pasiones, así que también se dejaría llevar físicamente. Trataron de bajarle todo el color de su rostro con maquillaje, que quede bastante pálido. Le agregaron un bigote que no decía nada y hasta su nombre no tenía mucho sentido. You know, even his name, Vince said his name is Walter White. Just white. Incluso el actor eligió el tipo de calzoncillo que el personaje utilizaría. Brian quería que sea unos blancos bien ajustados para mostrarlo más vulnerable. I just don't want to look foolish. Is that possible? This is the second series in a row that I've been in tighty-whitey underwear. And I'm beginning to think that that's what America wants to see. Pero mientras se daba el rodaje de los primeros episodios de la serie, hubo un evento que obligó a poner todo en pausa. Durante el año 2007 se dio la huelga de guionistas, la cual obligó a todas las producciones televisivas a frenar por completo y a esperar su resolución final. Debido a estos problemas, AMC le pidió a Vince que la serie disminuyera de 9 episodios a tan solo 7. Es por eso que Vince tuvo que reescribir la mayoría de guiones. Durante el corto rodaje que tuvo, se dio cuenta que existía una poderosa química entre Brian y Aaron. El problema es que en los guiones originales, el personaje de Jesse moría en el final de temporada. I was going to kill off this gentleman right here. Thank God for the writers. Thank you, writers! Love you! Hey, should have done it. Fue ahí que decidió que el personaje de Hank sea el que moriría al final de temporada.
pero también se arrepintió. Vince se dio cuenta que era otro elemento el que había que modificar. Chemistry is the study of matter, but I prefer to see it as the study of change. La serie siempre fue planteada como la evolución del personaje, los cambios que éste iría sufriendo, pero en esos 9 episodios los cambios eran bastante violentos y fuertes. Vince se sentía obligado a brindar algunos elementos que eran casi obligatorios en las series de ese entonces, como por ejemplo una muerte muy fuerte en los últimos episodios, y así que el lado malvado de Walt emergiera en un impactante final de temporada. Pero el creador se dio cuenta que quería ir por otro lado, que prefería hacer una evolución mucho más lenta y poder ir trabajándola de a poco. Los cambios en el personaje comienzan cuando acepta la condición terminal que tiene y decide afeitarse por completo. Todo esto fue grabado, pero casi que no pudo ser aprovechado en la edición final del episodio. Vince tenía miedo de pedirle esta parte a Brian, incluso se lo dijo primero a la esposa del actor, quien no disfrutó mucho de la idea. Habían analizado la posibilidad de cubrir su pelo con maquillaje, pero Brian no quería esto. Él estaba dispuesto a involucrarse con el personaje y aceptó afeitarse por completo. Pero puso una condición, que todo el equipo se afeitara con él. Brian se encargó de dejar sin pelo a Vince Gilligan y a todos los que trabajaban detrás de cámara. La evolución de este personaje también fue abordada de la forma más cinematográfica posible. Es por eso que decidieron establecer una paleta de colores para el personaje y que vaya mostrando en qué etapa estaba Walter. El personaje comienza utilizando todos colores beige, colores neutro, y para el momento en el que se va a cocinar al medio del desierto, termina con una camisa verde, un color mucho más fuerte, simbolizando que para ese entonces el personaje se sentía mucho más vivo. En la primera temporada vamos viendo cómo se va dando su desequilibrio. Un claro ejemplo es cuando hace estallar el auto del hombre, que simboliza todo lo que hace enojar y frustrar a Walter. Lo divertido de estas secuencias es que hicieron explotar realmente el BMW, pero siempre jugando con la magia de la edición, ya que al principio sí podemos ver una versión impecable del auto y luego explotaron otra que ya no funcionaba. Toda una secuencia bastante compleja para una serie que tenía un presupuesto muy limitado. A medida que va tomando decisiones, Walter se va metiendo cada vez más en un mundo completamente oscuro y va dejando de ser tan inocente, como en el episodio en el que despliega toda su inteligencia, dando vuelta a la situación a Tuco y utiliza la química para hacer explotar el lugar. Esto no podía pasar a través de la fuerza. El personaje no podía transformarse en Rambo de un momento al otro. Así que su conocimiento científico es lo que lo iba a hacer evolucionar. Pero no terminaría de ser del todo consciente acerca del mundo en el que se estaba metiendo hasta el último capítulo, donde pasan del sartén directo al fuego. This has to be a show about the consequences of a really bad decision. El episodio fue escrito por Peter Gould, un nombre que va a ser clave en este universo. En este episodio se muestra a Jesse mucho más sabio, sin tanta avaricia como Walter, quien ahora descubre qué tan mortal puede llegar a ser el mundo de la metanfetamina. You wanna cook crystal meth? That's right. I am awake. Breaking Bad changed the equation. This January on AMC. Antes del estreno de la serie, AMC se vio inundada de cartas de espectadores preocupados que temían que el programa embelleciera el mundo de la metanfetamina. I do not think that it glamorizes crystal meth at all. I think it shows it in its absolute truthful form, and it's not pretty. Breaking Bad se estrenó el 20 de enero de 2008 ante unos modestos 1,41 millones de espectadores, y ninguno de los episodios restantes llegaría ni siquiera a los 2 millones. Pero en esta ocasión era aclamado por la crítica. El verano siguiente el programa fue nominado a 4 premios Emmy y ganó uno, Mejor Actor, en un drama para Bryan Cranston. You like this product, Breaking Bad. You want more. Season premiere. Yeah, Mr. White. Yes, science! Breaking Bad, the new season premiere Sunday, March 8th, only on AMC.
AMC estaba más que encantada con el resultado de Breaking Bad en términos de calidad. Es por eso que decidió renovar la serie por una temporada más. Vince, con esta oportunidad, se había decidido a hacer de esta temporada una mucho mejor que su predecesora. Él quería hacer la mejor temporada de la historia de la televisión. Es por eso que durante meses estuvieron escribiendo los guiones de la serie, la cual ahora tendría 13 episodios. Es por eso que exigía que absolutamente todos dieran su mayor esfuerzo para llevar el producto adelante, y Vince estuvo involucrado en absolutamente todos los detalles para concretar la serie. We're going to take the viewers on a ride that I've never experienced before. And one of the reasons I wanted to do this show was because this character is going to change 180 degrees. He's going to go from one type of personality to another. I've never seen that on a television series. La temporada arranca justo donde había terminado la anterior, con Walter y Jesse totalmente involucrados en un mundo oscuro, mucho más violento de lo que se imaginaban. Tuco fue una amenaza más grande de lo que creían, pero Hank se encarga de sacarlo del juego. Es por eso que Walter y Jesse deciden comenzar a manejar ellos solos el producto que son capaces de cocinar. A medida que la temporada avanza, surgen tensiones entre Walter y Jesse debido a las discrepancias en sus métodos y decisiones. Walter es más calculador y tiende a ser más violento cuando es necesario, mientras que Jesse es impulsivo y emocional. We're from completely different backgrounds. Our reference points are totally different. Our ages are different. Everything we like is different. And so there's all kinds of things that come into play that naturally keep us apart. Sin embargo, los personajes, por su trabajo, se van conectando cada vez más, como cuando viajan por 4 días al desierto a cocinar toda la metanfetamina que podían. Para esta temporada pudieron aumentar un poco el presupuesto de la serie y así jugar más con los recursos. Por ejemplo, pudieron crear todo el set del interior de la RV para así poder jugar con las cámaras y poder remover cualquier pared que desearan. The infamous bullet holes. See? It's really nice. And this is all fake. It's all fake. It's not real. Don't be scared. Este nivel de trabajo se vio en todos los nuevos decorados, los cuales debían ser los más realistas posibles. Cada detalle era pensado al máximo para crear el ambiente perfecto y así ayudar a los actores a entrar en personaje. Así fueron creando el departamento de Jesse, la oficina de Skyler, la casa de la pareja adicta. Todos debían verse muy reales, excepto por uno. En esta temporada se introduce al mejor personaje de todos, Saul Goodman. Su oficina fue creada con las ideas más extravagantes posibles, con los materiales más baratos, con la idea de que la audiencia entendiera que todo era muy casero y de baja calidad. Pero quien interpretaría a este particular abogado siempre estuvo en la mente de Vince. El creador era un gran fan de Mr. Show, una serie donde se destacaba un desconocido Bob Odenkirk. I'd never seen the show. I'd only seen the billboard with Walter White in his underwear. And I called a friend. I thought I'd have to call 5 or 6 friends to ask them, what is this thing? Should I do it? And I was gonna do it, just to be very clear. I was gonna take that cash. Vince pidió que Bob sea el actor para este personaje y el actor aceptó más por una cuestión económica, ya que desconocía por completo el producto. First of all, how it happened was my agent called me and he said, they're going to offer you this role and you really should take it. This is the kind of role that people win Emmys for. Y este personaje se va involucrando con Walter y Jesse, pero no sería el único nuevo en hacerlo. Todo comienza a cambiar mucho más rápido cuando llega la aparición de Jane, el personaje interpretado por Kristen Ritter. Al principio la vemos como una joven inteligente, independiente y artista, pero luego vamos conociendo su pasado y su conexión con las drogas. Los guionistas tomaron su aparición para construir un triángulo amoroso entre estos dos y Walter, donde la joven era la que quería separar al hijo del padre.
Shane vuelve a conectar con las drogas y lleva a Jesse por el camino de la heroína. Para crear toda esta emblemática escena tuvieron la ayuda de un ex adicto que le fue mostrando paso a paso todo el proceso, para que ellos después pudieran imitarlo pero de forma ficticia, como lo que pasó con la metanfetamina, pero esta fue una colaboración mucho más difícil. He came and showed us the how-to with cooking heroin. He was an addict for 16 years. When he first started showing us how to cook it, you know, with a spoon and, you know, put the cotton in there and to filter it, and his hands were shaking because he hadn't done it in so long. He started shaking. He was really nervous. Esto terminaría desencadenando en uno de los momentos más fuertes de la serie, la escena en la que Walter decide dejar morir a Jane. Esta no fue la primera versión escrita. La primera idea de Vince era que Walter entrara a la habitación y le inyectara con otra dosis de heroína, asesinándola a propósito. Luego fue modificada y la segunda versión era la de Walter recostándola para que se ahogara a propósito. He would sit down on the bed, he looks to the two of them, they're out on heroin, and he caresses her shoulder almost like a fatherly way, and then pushes her back on her back and lets her choke to death. And I thought, oh God, that's amazing. Fue por eso que decidieron no transformar a Walter en un asesino tan violento y eligieron ir por un camino más tranquilo. Para ese momento que terminamos viendo, hay 2 páginas enteras del guión para explicar todo lo que pasa en la mente de Walter antes de tomar la decisión. Solo decía algunas palabras para intentar despertar a Jesse. En la escena, tan solo vemos a Bryan Cranston atravesando esta montaña rusa de emociones en su cabeza que eran descritas en las 2 hojas de guión. At first my reaction is to try to save her, and then I stop myself. And I realize this is better, because she's the one who's going to bring him down, and I can't let that happen. And so I do nothing. Luego vemos cómo Jesse intenta revivirla con RCP, pero esto claramente no funciona. Para realizar esta escena le crearon todo un pecho de yeso y fibra de vidrio para proteger a la actriz y así Aaron pudiera hacer toda la fuerza que quisiera sobre ella. Todo esto termina introduciendo a otro gran actor a la serie, Jonathan Banks. Interpreta a Mike, un contacto de Saul Goodman. Esta breve aparición no estaba en los planes originales, ya que era Saul quien tenía que ayudar a Jesse. Pero Bob estaba grabando How I Met Your Mother y fue por eso que escribieron este personaje. También se dio la gran aparición de Gustavo Fring. El personaje tampoco tendría un gran impacto en la serie. Estaba previsto que apareciera en tan solo 2 episodios de esta temporada y que su nombre se mantenga en las sombras. Nada muy ambicioso para el futuro. El resto de la temporada se basa en la evolución de la relación de Walter con Skyler. Esta pasa de ser una esposa preocupada y confundida a una mujer decidida a proteger a su familia, incluso si eso significa distanciarse de su esposo. Sometimes maybe you do feel sorry for her because you think, my God, she's the most patient person. She's putting up with a lot. But to me, that is the mark of a very strong person, somebody who's able to shoulder that. Skyler comienza a distanciarse, ya que sabe que Walter está escondiendo algo y ahí comienza a conectar con su jefe. Ted Beneke, the son of a bitch. La evolución de estos personajes fue milimétricamente pensada y de la misma manera se trató su vestuario. Ambos fueron evolucionando en su paleta de colores, cada vez acercándose más a la oscuridad. Jesse Pinkman cambia notoriamente su vestuario y el cambio lo marca la muerte de Jane. Antes de que esto ocurriera, existía el Jesse con estilo hip hop, como lo llamaban las vestuaristas, y luego de la muerte de su novia se acerca más a la madurez, cambiando de estilo a colores más neutros como café, crema y gris. El cierre de la temporada es con la tragedia del avión. Y explicando qué significa ese oso de peluche que íbamos viendo de a poco. La curiosidad es que ese oso fue creado por una empresa de juguetes en base a un diseño dibujado por el mismísimo Vince Gilligan. La empresa creó varios y luego los fueron destruyendo hasta confeccionar el que vemos en la serie.
El peluche le gustó tanto a Aaron Paul que luchó mucho para poder robárselo, pero no se lo permitieron. La segunda temporada de Breaking Bad comenzó a emitirse en marzo de 2009 y el episodio más visto fue el primero con 1,66 millones de espectadores. La serie todavía no pasaba la barrera de los 2 millones, pero sí volvería a coronarse, ya que Bryan Cranston ganaría su segundo premio Emmy como mejor actor dramático y en esta oportunidad nominarían a Aaron Paul como mejor actor de reparto en drama y la serie como mejor show dramático. Let's start with some tough love. You two suck at peddling meth. Catches up to him without those cartel boys from Juarez. The DA is right there. Tell me what's really going on. Breaking Bad. Premiere Sunday, March 21st at 10. Only on AMC. A diferencia de la segunda temporada donde los guionistas de Breaking Bad escribieron todos los guiones para la temporada en su totalidad antes de iniciar la filmación, en esta tercera temporada el equipo de escritura no planeó completamente toda la temporada antes de la producción, sino que en su lugar fue desarrollando la historia conforme avanzaban los episodios. El comienzo de esta entrega nos presenta nuevos personajes un tanto extraños, los primos. Estos son parte de la familia Salamanca y tenían como objetivo asesinar a Walter White. Para crearlos, Vince tenía en mente 2 sujetos que con tan solo verlos dieran tanto miedo que la gente quisiera cruzarse de vereda. Es por eso que trabajaron en un intenso casting donde apareció el nombre de Luis Moncada, un poco experto actor de Honduras. Luis había estado en prisión varias veces y luego de esto, cuando era seguridad de un estudio de cine, lo probaron delante de cámara y ahí comenzó su carrera. Vince apenas lo vio, supo que era el indicado. El problema era encontrar otro similar a él. They asked me, so Louis, do you have any more tattoos? And I said, you know what, my brother just did a tattoo on me not too long ago. And they were like, oh, everything was like, oh, your brother. And they were like, okay. Bring him in tomorrow. Les pidieron hacer una prueba juntos y Vince Gilligan se dio cuenta que era exactamente lo que estaban buscando. Lo único que le pidieron a Danny, el hermano, es que cambie un poco su look para parecerse más a su hermano. You know, he was better looking at the end, looking like me, but you know. Ambos actores tuvieron que debutar en el primer episodio de esta tercera temporada con la particularidad que su primera escena fue a metros de una gran explosión y estos no debían reaccionar. Tuvieron muchísima ayuda de Bryan Cranston, quien fue el director de este episodio. Like, oh, that guy from Malcolm in the Middle, I remember you. Like, you're not that funny right now. You're like really. No, nah, but he was really nice. El arranque de la temporada también nos presentó uno de los grandes momentos de la historia, cuando Skyler finalmente descubrió cuál era la segunda vida de Walter. Esto lo lleva a querer alejarse de su vida criminal y a comenzar a sentir culpa por todo lo que hizo para conseguir el dinero. Incluso en un momento muy introspectivo, Walter decide quemar todo lo que ganó, pero sobre la marcha se termina arrepintiendo. Well, it only takes a few moments to realize what a dumb idea that was. El problema con esta escena era cómo poder filmarla, y como siempre Bryan estaría dispuesto a involucrarse demasiado en el personaje. El actor iba a ser prendido fuego para lograr esa escena. Fue por eso que le cubrieron todo el brazo con gel retardante de temperatura y se colocó guantes de silicona con el mismo gel. El problema es que con todo esto le quedaron unas manos gigantes que solo son perceptibles en un plano de toda la secuencia. Claramente, al continuar la escena, siguieron los problemas porque el actor debía tirarse al agua y los guantes de Bryan comenzaron a despegarse y la situación iba perdiendo seriedad. La relación de Walter y Skyler iba siendo cada vez más incómoda, ya que a pesar de que él estaba decidido a alejarse de su vida en la delincuencia, su esposa no iba a dar el brazo a torcer. And I think that she goes towards Ted because Walt's putting her in the position of being the bad guy for her children when all she's really trying to do is protect her children. I think she feels so trapped. Y en su rol de querer hacer buena letra es cuando Walt decide volver a conquistar como sea a su esposa e hijos, pero siempre se presentaban adversidades. Pizza. Crispy. Gooey. Delicious.
but for generations bound by the merciless shackles of gravity. A thin crust pie that for one shining moment would defy the fears of a network, the expectations of an audience, and teach one man what was possible, if only he believed. This is the story of that pizza. Walt decide llevar una pizza, pero Skyler se la niega. Para ese momento los creadores habían pedido que consigan la pizza más grande de todo Albuquerque. Para que todo quede más bizarro, es que Brian iba a tener que poder arrojarla sobre el techo. Y esta tendría que caer bien para que la escena funcionara. Un desafío bastante importante, ya que dependía de la habilidad del actor. Sin embargo, Brian dejó mudos a todos, ya que en su primera toma logró hacerlo a la perfección. Pero esta entrega tenía planeado más presencia de personajes secundarios. Dos de ellos serían Mike y el abogado Saul Goodman. Vince, cuando creó al personaje del abogado, tenía grandes intenciones de que sea un rol importante dentro de la historia, pero eso iba a depender de cómo haya sido la experiencia de Bob en el proyecto y si tenía ganas de volver. You're 46 years old. You have 2 kids, and now you find yourself in the desert at 2 a.m. with these giant lights and pretending to be you're going to be shot in the head and thrown in a grave. And what could be better than that? There's a sandstorm. El problema con el actor es que nuevamente participaría del proyecto sin haber visto la serie. Él sabía lo justo y necesario, pero desconocía todo aquello que no giraba alrededor del abogado. I didn't know entirely what was going on or who I was talking about when I do some of these monologues, especially when it came to Gus and the other characters who were off screen from me. Brian would look at me sometimes because I would have the wrong emphasis or I would say something in the wrong way. And then he'd go like this, "You watch the show." And I'd go, I'd never answer him. I sometimes get the feeling he doesn't feel like he deserves this character, and he absolutely does deserve to play Saul Goodman. He knows he's funny, and he is, but what he doesn't seem to realize is what a fine dramatic actor he has become. El actor por supuesto aceptó, estaba encantado de sumarse, pero había otro que estuvo peleando mucho más por su presencia. Vince había decidido que Gustavo Fring sea ese personaje que siempre estuviera en las sombras. Es por eso que en esta tercera temporada aparecería muy poco. Se llamó a Giancarlo Espósito para que aparezca en un solo episodio como invitado. Espósito aceptó retomar su papel, pero afirmó que ese sería el final de Gustavo a menos que le dieran al actor un papel mucho más destacado en la serie. Fue por eso que se reescribió su participación y se lo agregó como personaje recurrente. When I put on my glasses as Gus, I want to have a feeling of who he is. You know, I don't want to talk about the elevator's slow. It's all small talk bullshit. The moment's going to come where I have to drop my spirit to do what these great writers have written, and I want to do it with menacing confidence. Gustavo sería el encargado de volver a seducir a Walt para que vuelva al lado criminal y lo termina convenciendo de trabajar para él en un super laboratorio que estuvo preparando durante mucho tiempo. Para confeccionar el set de este laboratorio se basaron en la arquitectura del lavadero que fue usado para grabar en exteriores, que supuestamente está arriba de este laboratorio. Arquitectos se encargaron de diseñar cómo sería toda esta estructura escondida debajo de la tierra. Como podemos ver, el departamento de diseño de producción decidió que su color más presente sea el rojo, que simboliza la maldad, la muerte y la confrontación. En este laboratorio se dan grandes momentos y episodios muy recordados en esta temporada, como el ya clásico episodio de la mosca. I think this is going to be a lot of people's favorite episode ever, because it's just 47 minutes of Walt and Jesse being together. Claramente, escuchando eso debe ser la primera vez que Vince se equivoca, pero la curiosidad de ese episodio es que se escribió con el único fin de ahorrar costos, ya que toda la historia sucede en una locación y esto para la producción era una bendición. Gustavo finalmente fue un rol clave dentro de la historia y que funcionó a la perfección en la constante evolución de Walter White. El personaje de Walt experimenta por primera vez lo que es ser superado intelectualmente por alguien y estar varios pasos por detrás.
Es por eso que en esta temporada el personaje termina de hacerse cargo de quién quiere ser, y para lograrlo debe superar a Gustavo. It's time to look in the mirror and say, you're Heisenberg. This is who you are. You're no longer a teacher. You're on this track for as long as it takes. And just do it. Stop lying to yourself. Es por eso que poco a poco comienza su duelo con Gustavo, hasta el punto de poner en juego su vida y la de Jesse. Como cuando este descubre que parte de los dealers que trabajan con Gustavo involucran a niños en ese mundo. Es por eso que Jesse decide vengarse de ellos con sus propias manos. El problema es que era una misión suicida y Walter lo termina salvando. Para esta escena, Vince había pedido que sea el choque más violento que se haya visto. No quería efectos antiguos porque el impacto era clave. Es por eso que necesitaban incorporar nuevas tecnologías. Lo primero que crearon fueron previsualizaciones, que eran básicamente guiones gráficos animados. Pero esto debía pasar a la realidad. Grabaron esa escena primero solo los actores, donde tenían que filmar su reacción ante lo que se les acercaba. Una vez que estaban conformes con su trabajo, filmaban solo el auto, que ahora debía pasar por arriba de un saco de arena para que aparente estar pasando por arriba de una persona. Luego en postproducción tenían que unir estas dos tomas y recrear la versión digital de los atropellados. El resultado fue excepcional. La decisión que Walter tomó salvándole la vida a Jesse hizo que Gustavo decidiera su ejecución, pero Walt esta vez estaría un paso por delante y le pediría a Jesse que le devuelva el favor. Walt had just saved Jesse's life, and so I think Jesse wants to do the same thing in return. El cierre de esta temporada marca un punto de inflexión para Walt y Jesse, sobre todo para este último que tiene que asesinar a Gale. La tercera temporada de Breaking Bad comenzó a emitirse en marzo de 2010. El primer episodio fue el de mayor audiencia y tuvo 1,95 millones de espectadores, números que comenzaban a plantear ciertas dudas en AMC. El estudio tenía en mente cancelar la serie, ya que a pesar de su reconocimiento no había números notables que apoyaran el proyecto. Esto le fue notificado a Vince Gilligan, quien comenzó a vender la historia a otras cadenas, y FX, quien se había bajado del proyecto en la primera temporada, ahora estaba interesado en continuarla. Es por eso que al enterarse de todo esto, AMC decidió dar marcha atrás y renovar Breaking Bad por una temporada más. La tercera temporada seguiría siendo sinónimo de calidad, ya que la serie volvería a ser galardonada en los Emmy. Bryan Cranston ganaría su tercer premio consecutivo como mejor actor dramático y Aaron Paul ganaría su primer premio como mejor actor de reparto en drama. Get me in a room with him. $20 million. En junio de 2010, los guionistas comenzaron a planear lo que se vería en esta cuarta temporada, pero siguieron implementando la metodología utilizada en la tercera. No organizarían toda la temporada, sino que irían conformando la historia a medida que iban escribiendo cada episodio. Lo que sí sabían es que toda la temporada sería un juego de ajedrez de 13 episodios entre Walt y Gus. Es que la historia retomaría justo donde nos dejó, con Jesse asesinando a Gale. Esto despertó una respuesta inmediata de Gustavo, que mostró que él no estaba jugando y que estaba dispuesto a hacer lo que sea para mantener su negocio y su integridad a salvo. Es por eso que esto despierta un pensamiento en Walter de que Gustavo en cualquier momento los puede matar y que la única manera de evitarlo es si él se adelanta y mata a Frank. Es por eso que poco a poco empieza a despertar otra evolución en el personaje. From the pilot episode, I said it's the study of change. And so is this show. It's constantly changing. Quien también iría evolucionando cada vez más
es Skyler, decidiendo meterse del todo en el mundo oscuro de Walter y decide ser ella quien se encargue del dinero que proviene del mundo de las drogas. Es por eso que a partir de esta temporada el personaje modifica su vestuario y la gama de colores que usaba hasta el momento. Dejó atrás los azules para vestirse con una gama muy oscura, acompañando así las nuevas decisiones que tomaba. I love, having these conversations. What color palette should we put Walt in this season? Should we start here and go to here? It's fun to think in those terms. It's fun to think in visual terms. En esta temporada vemos a Jesse consumido completamente por la culpa. Es por eso que decide volver a las drogas y a las fiestas para escapar de los pensamientos de su mente. Es ahí que Mike intenta ayudarlo a salir de todo esto y le pide que colabore con su trabajo de recolección de dinero. Esto desencadena en una situación donde Jesse termina salvando a Mike y a las ganancias de Gustavo. La particularidad de esta escena es que Aaron no podía manejar muy bien en reversa, era casi imposible. Fue por eso que decidieron utilizar a un especialista que se escondería dentro del asiento del conductor. Y con una limitada visión debería poder manejar toda la escena en marcha atrás y estar oculto de la cámara. Pero luego descubrimos que en verdad Gustavo buscaba salvar a Jesse para ponerlo en contra de Walter, y así con esta división podría prescindir del científico. Gus manipulates Jesse because Jesse's young and because Jesse could serve him for years. Jesse is probably more like Gus than Walter could ever be. Es por eso que Walter comienza a darse cuenta que está solo y que incluso está perdiendo la pelea. Esto despierta su ego, su orgullo. I am the one who knocks. Part of that is Walt knowing he needs that strength, almost like psyching yourself up before a boxing match. Pero en su preparación para la pelea con Gustavo pasa por momentos de mucha inestabilidad hasta tocar fondo, como en esa emblemática escena de Walter riéndose tirado en el sótano al descubrir que le faltaba todo el dinero. Para crear ese momento tuvieron que modificar la escenografía de la casa de los White, ya que hasta ese entonces no existía la parte del sótano. Se tuvo que crear una plataforma de hasta 3 metros donde les permitía grabar desde el ángulo y altura que quisieran. Es por eso que después de este momento el vestuario de Walter vuelve a sufrir el mismo cambio que en el primer episodio de la serie. Deja atrás los colores beige y vuelve a utilizar el verde. Vuelve a estar vivo para darle pelea a Gustavo. We need to cut out this cancer of Gus right now or it will consume us. Es ahí que decide aliarse con un viejo enemigo y diseñar lo que sería la muerte de Gustavo Fring. Como esto involucraba a Héctor Salamanca, despertaba dolores del pasado que lo enceguecían y no le permitían ver el plan de Walter. You can't expect a man who has this Jedi sense in many ways, spider sense, to pay attention to that when that vengeance is so strong. Este plan involucraba a su lado científico y a este se le iba a ocurrir crear un explosivo casero. El gran problema para esta escena era que Vince Gilligan quería contar con un primer plano del villano en el que podamos ver las secuelas de la explosión. Fue por eso que contactaron a Greg Nicotero, el encargado de los efectos visuales en The Walking Dead, serie que también formaba parte de la cadena AMC, y Greg era especialista en crear todo tipo de efectos con resultados demasiado realistas. Nicotero lo primero que ordenó fue tomar un molde de la cabeza de Giancarlo Esposito para comenzar a modelar lo que serían las heridas. Primero comenzaron con los diseños mediante Photoshop para ir viendo qué partes de la cabeza le iba a faltar al personaje, generando estilos bastante diferentes para que Vince pudiera elegir cuál era el más parecido a lo que tenía en mente. Luego de que el showrunner eligiera el diseño perfecto, pasaron esta idea a una representación en 3D para acercarse aún más al realismo y así respetar la anatomía del actor. Fue ahí que se creó la prótesis que Giancarlo llevaría al momento de filmar la escena y que luego los encargados de los efectos especiales lo modificarían.
La colocación de esta prótesis llevó un trabajo de 4 horas y media. Se colocaron varios agujeros por sobre el ojo afectado para que el actor pudiera sentirse lo más cómodo posible y tuviera algo de visión en ese lado. Fue por eso que al momento de filmar la escena se eligió una clínica que no estaba funcionando y así pudieran trabajar con mayor libertad los sets, ya que recrear una explosión requería de una intervención mayor a lo convencional. Lo primero que se realizó fue la transformación de una habitación normal a una completamente explotada. Se rompió el techo, se pintaron las paredes para que parezcan totalmente quemadas, se quitó la ventana de la habitación y se colocó una destruida. Hasta se incluyó una silla de ruedas completamente consumida por el fuego, que también marcaría el oscuro final del personaje de Héctor. Vince iba a ser el director del episodio y él quería filmar toda esta escena en 2 tomas. Primero lo que sería la explosión y luego la aparición de Gustavo, quien nos debía dar la impresión de estar completamente ileso, pero que al mover la cámara descubriéramos que le faltaba la mitad del rostro. Si hay algo que tenía que verse muy realista, era esa primera parte de la escena, la explosión, y nosotros íbamos a poder ver los resultados de la bomba a través de la puerta de la habitación que saldría volando. Los supervisores de efectos visuales eligieron hacer este momento lo más real posible y en lugar de que sea CGI, prefirieron instalar tanques de nitrógeno en la habitación. Estos tanques, al abrirse, iban a largar tanta cantidad de gas que iba a hacer volar la puerta. Para que esto incluso se vea mejor, las luces y partes del techo iban a tener pequeños explosivos que al apretar un botón iban a caerse justo en el momento que la puerta saliera volando. Fue por eso que al momento de filmarla, prácticamente todo el área debía estar despejada y cada cosa en el lugar perfecto, ya que esa toma debía salir bien la primera vez y así fue. La toma de la puerta quedó como el showrunner esperaba, fue por eso que ahora venía la segunda donde se revelaría la cara de Gustavo. Y es ahí que comenzaron los problemas, ya que para Gilligan fue recién en la toma 19 que se quedó conforme con lo que veía. Siempre había un detalle que no funcionaba o no gustaba. El humo no se veía bien, la actuación de las enfermeras, la caída de Gustavo o hasta la forma en la que se acomodaba la corbata. Fue por eso que luego de grabarlo 19 veces, ahí encontró todo como quería. Ahora tan solo faltaba la parte de los efectos visuales en postproducción. Primero se debió trabajar sobre la unión de las 2 tomas filmadas para que parezca que no existía un corte entre medio. Y luego se debió reemplazar la prótesis que tenía Giancarlo en la cara por todo un modelo de CGI basándose en la escultura que había realizado Greg Nicotero al principio de todo este trabajo. El estreno de esta temporada se movió para julio de 2011. AMC decidió esto para atraer más audiencia y escaparle a la competencia fuerte de septiembre o noviembre. La jugada terminó resultando, ya que los números de Breaking Bad comenzarían a crecer y por primera vez la serie lograría pasar los 2 millones de espectadores. El primer episodio fue visto por más de 2,58 millones. La serie volvería a estar nominada a los premios Emmy, destacando la nominación de Giancarlo Esposito y Emma Gunn como mejores actores de reparto en drama. Sin embargo, el único ganador fue Aaron Paul, quien compartía terna con Giancarlo. WW. When do you figure that is? Walter White. You got me. Vince Gilligan comenzó las charlas acerca de cuál sería el futuro de la serie. El guionista había expresado que no quedaban muchas historias por contar alrededor de la vida de Walter White y que con solo una temporada más se podría cerrar todo. Es por eso que AMC propuso hacer una pequeña temporada de tan solo 6 episodios por una cuestión de presupuesto. Pero la otra productora asociada, Sony, dijo que esto era imposible y que si no arreglaban por más episodios,
iban a buscar otra emisora. Finalmente AMC aceptó hacer 16 episodios finales, pero Vince puso una condición. Tendría que haber un parate luego de los primeros 8, para así los guionistas tendrían tiempo de escribir los episodios finales, ya que nuevamente la historia se iría escribiendo capítulo a capítulo. It was not an easy decision to make, but at a certain point I knew it had to end. I knew it was better to risk ending a bit too soon than to end too late. Esto quedó bien claro al comenzar esta temporada, donde vemos un Walter White mucho más envejecido y ocultando una ametralladora en su auto. Esto fue hecho tan solo para mantener la expectativa de la audiencia, pero no sabían qué pasaría a futuro con eso en la historia, ya que luego retoma donde nos había dejado la temporada anterior, un Walt que había sido capaz de sacarse de encima a Gustavo, y esto hacía que se sintiera cada vez más poderoso, sintiendo que el lugar de Gustavo estaba vacío y que él podía tomarlo. Es por eso que se forma un nuevo equipo entre Walter, Jesse y Mike, que comienza a trabajar para continuar con el negocio de la metanfetamina, pero comienza a tener ciertos problemas para conseguir metilamina para la producción. Es ahí que aparece el personaje de Lydia, interpretado por Laura Fraser, quien se encargaba de proveer este producto a Gustavo. Ahora se la tienen que ingeniar para conseguir dónde cocinar, y es ahí que sale la idea de usar la fachada de una casa que estaba siendo fumigada y que constantemente salían gases extraños de la vivienda. Para crear esto, tuvieron que utilizar dos casas de un mismo barrio. Una la utilizaron para colocar la carpa y filmar todo en el exterior, y luego utilizaron la de enfrente para filmar todas las escenas de laboratorio en el interior. Acá se introduce el personaje de Todd, interpretado por Jesse Plemons. Todo le estaba saliendo increíble a Walter, pero su ego y soberbia no paraban de crecer. Y quien más percibió esto era Skyler, quien luego de lo sucedido con Gustavo sabía que su marido era capaz de cualquier cosa peligrosa y le tenía demasiado miedo. Necesitaba alejar a sus hijos de él. Es por eso que en medio de una cena familiar hace la jugada de mostrarse con una gran depresión y meterse casi como un suicidio en la piscina, logrando así que su hermana se llevara a sus hijos. Esto fue bastante difícil de filmar para Anna Gunn, ya que tenía que meterse completamente a la piscina con un frío bastante importante. Incluso tuvo que filmarse varias veces, y entre escena y escena la actriz tenía que ir a su camarín a calentarse, y todo el equipo tenía que secar las huellas que ella dejaba. Además, le prepararon todo un vestido con alambres para que, al momento de ella meterse bajo el agua, generara un efecto de flor alrededor de su cabeza. La producción de Walter comenzó a tener mayores problemas cuando Lydia ya no puede conseguir metilamina y le sugiere que roben un tren para conseguirla. Los guionistas discutieron varias ideas sobre cómo podría ser el robo de esta sustancia. Comenzaron con un asalto a un camión, hasta un avión, y seguían saliendo ideas hasta que dieron con el tren. No había locación en Albuquerque para hacer toda la secuencia, así que tuvieron que ir hasta Santa Fe. Consiguieron las vías de tren, pero tenían tan solo 4 días para filmar todo. La zona era bastante compleja para filmar, ya que estaba llena de serpientes, así que tuvieron que llevar a un especialista que las localizara y las llevara lejos para que no lastimen al equipo. El tren era el mayor desafío. Al principio pensaron en utilizar un solo vagón y agregar el resto de forma digital, pero luego el encargado del tren los convenció de usar uno todo entero. Era bastante largo, así que luego de cada toma tenían que hacerlo retroceder, y esto les demoraba 30 minutos en realizarlo. De tanto hacer esto, el tren se terminó rompiendo y tuvieron que reorganizar las grabaciones, pero el propio conductor del tren se encargó de quedarse toda la noche arreglándolo hasta conseguirlo. A los actores se les exigió muchísimo durante esos 4 días, terminando con importantes dolores luego de la filmación.
pero ellos estaban dispuestos a darlo todo para conseguir un gran resultado. En el guión había una parte de la secuencia donde Jesse quedaba debajo del tren y Aaron Paul insistió muchísimo en poder hacerlo de verdad, pero no se lo permitieron y terminaron realizándolo con efectos digitales. Primero se filmó la reacción de Jesse y luego el movimiento del tren. Después solo hubo que unir estas dos tomas en postproducción. Obviamente el cierre del episodio es uno de los momentos más oscuros de la serie, donde Todd termina asesinando a un niño que fue testigo de lo que acababan de hacer. I'm so excited to do this because Breaking Bad is really my favorite TV show. Esa tremenda tragedia termina generando que el equipo se termine rompiendo y no sigan trabajando juntos. La salida de Mike no fue nada fácil, ya que estaba en constante rispidez con Walter y este no se lo iba a dejar pasar. La tensión termina desencadenando que Walter asesine a Mike de una forma muy particular. Los guionistas querían mostrar la ambigüedad de la decisión de Walt sobre matar a Mike, dejar abierta la idea de que tal vez fue premeditado, ya que agarró la pistola antes de encontrarse con él, o que podría haber sido algo espontáneo por la discusión del momento. Para realizar esta escena se combinaron dos tomas. Primero se filmó a Brian disparando a Mike sin el vidrio de por medio y luego un experto le disparó de verdad al vidrio del auto para luego en edición combinar ambas imágenes. Ese día de rodaje fue muy difícil ya que significaba la salida de Jonathan Banks del show. El actor había dicho que era como transitar un duelo debido a la gran tristeza que tenía. Fue por eso que todo el equipo le brindó un homenaje usando brazaletes negros. In the very first meeting I had with Vince, he said that he wanted to turn this character from Mr. Chips to Scarface. That's what we've been attempting to do. We're turning this... You know, old people are like that, and we just have to be patient. Skyler hace entrar en razón a Walt de que lo mejor es que abandone esta vida delictiva y él acepta, está dispuesto a recuperar a su familia. Sin embargo, esto deja de ser una opción cuando Hank termina descubriendo el secreto de Walter. Justo con ese momento es que la serie entraría en pausa aproximadamente por un mes, para luego dar pie a lo que serían las 8 horas finales de la serie. La vuelta de Breaking Bad sería con un episodio dirigido por el mismísimo Bryan Cranston. Este retomaría los eventos de Hank y cómo intentó disimular lo que le estaba pasando en ese momento. Bryan le sugirió al actor hacer diferentes versiones de qué tan impactado salía del baño. Esto termina desencadenando en un encuentro entre Walt y Hank, donde este le termina de confirmar que se enteró de su gran secreto. Bryan quería que exista una pelea entre estos dos, pero que no sea de muchos golpes, que con tan solo uno, Hank iba a poder derribar a Walter y someterlo. Bryan quería actuar en la pelea y no utilizar un doble. Es por eso que se le colocó protección por debajo de su ropa y un piso acolchonado para que pudiera caer sin problemas. A partir de ahí se desencadena una guerra entre estos dos, donde ambos saben que Jesse es clave por la información que tiene. Es por eso que Walter lo convence de comenzar una nueva vida con el contacto de Saúl y así se protege. Pero esto dura poco porque Jesse descubre que Walt había envenenado a Brock, logrando así el enojo de este y desquitándose con todos, hasta golpeando a más no poder a Saúl. Una escena donde Bob sí utilizaría un doble ya que primero se grabaría con él, pero al momento de los golpes de verdad pondrían a un experto y mientras se filmaba esto, Bob estaba siendo maquillado para aparentar haber recibido una paliza. A partir de ahí Jesse comienza a trabajar con Hank para atrapar a Walter, le tienden una trampa y lo hacen ir al medio del desierto para así poder detenerlo. Las cosas no saldrían tan bien para la gente, sin embargo, Vince quería darle un momento donde el personaje pudiera cumplir su gran objetivo, el de detener y esposar a Walter. Sin embargo, aparecería el grupo de nazis del tío de Todd y comenzaría todo un tiroteo que terminaría con la vida de Hank. I think there's a sense of
accomplishment for this because we know we're finally at that moment that this guy has sacrificed his job, his marriage, I mean, everything he's willing to sacrifice, anything it took to, you know, bust this guy who's doing the meth. And I love him. Vince y los guionistas pensaron mucho acerca de la muerte de Hank. No estaban seguros de si era lo mejor, pero se dieron cuenta de que era el único camino a tomar. Walter tenía que cosechar lo que había sembrado. El rodaje fue de 2 días, donde en el primero se filmó todo el tiroteo, que constaba de una gran preparación, ya que para toda la escena tuvieron que preparar a cada actor sobre cómo utilizar las armas que le tocaban. Tenían que colocarlas en la posición perfecta, ya que los casquillos podían lastimar a sus compañeros. Luego, el segundo día de rodaje tan solo era para la parte en la que tiran el cuerpo de Hank a un agujero. Ese día significó el fin de Dean Norris en el show, lo que simbolizó uno de los días más tristes para el equipo, ya que era la primera salida de uno de los miembros que estuvo desde el primer momento en el equipo. Run from me, darling. You better run for your life. Run from me, baby. Thank God he's gone. Son of a pain in the ass again. Oh my God. Our lives all just got a little better right now. Luego de esto, Walter iría a su casa y Skyler se daría cuenta de lo que había pasado con Hank, desencadenando una pelea fuertísima y la salida de Walter secuestrando a su propia hija. Skyler es quien más sufre esto y corre para suplicarle que no lo haga. Esta escena fue la más fuerte de la serie para la actriz, ya que requería un nivel de dramatismo demasiado alto. El equipo se encargó de contenerla para que se sintiera cómoda y pueda dar lo mejor de sí. Incluso en un momento se largó a nevar en medio de la filmación y la alejaron de eso para no cortar su concentración. Ella expresaba que su cuerpo se negaba a entregarse en un 100% a los sentimientos del personaje, y lo que necesitaba en ese momento para lograrlo era alguien que le agarrara la mano y le dijera que estaba a salvo. Esa persona fue el director del episodio, Rian Johnson, quien dirige Ozymandias y también conocido por ser el director del capítulo de La Mosca. I want to honor that beautiful piece of writing, and I want to honor that character by giving it everything I know I have to give it. A partir de este momento, poco a poco, se fueron dando las distintas despedidas de los diferentes personajes del show. Cada rodaje estaba completamente inmerso en una atmósfera emotiva. Los actores sabían que luego de 6 años de trabajo, estaban por finalizar un proyecto que marcaría sus carreras para siempre. I'm the luckiest person on this planet to be able to work with this man. I thought it was Bob Odenkirk. You know what? I love it. Actually, Bob is... You wanted to work with Bob Odenkirk, no? And I think our heartfelt sentiment is echoed in what I wrote. I would totally do her. A Walter no le queda otra opción que escapar y comenzar una nueva vida con el contacto de Saúl, interpretado por Robert Foster. Acá vemos cómo Walt tiene que irse a vivir a New Hampshire. Lo podemos ver más viejo, delgado y consumido por un cáncer que volvió a estar presente. Todo este episodio se grabó en Nuevo México, pero buscaron el pico de una montaña que estuviera completamente nevada y ahí construyeron la cabaña donde viviría Walter. Por supuesto, el interior de la misma se realizó luego en un set. Para transformar a Walter en esta versión más debilitada, le modificaron el rostro, agrandando las mejillas y agregando piel al cuello. Esto hacía parecer que había perdido peso. Mientras se grababa ese episodio, todos los guionistas estaban ocupados en diferentes roles, por lo que el último episodio quedó en manos de Vince Gilligan en compañía de Thomas Snows y Peter Gould. Estos 3 solos definirían cómo cerraría la serie, y una vez que estaba terminado, se lo hicieron llegar de inmediato a los actores. It's March 10th, 2013. We're at my house in Albuquerque.
He's Aaron, I'm Brian. We're reading the last episode of Breaking Bad. We haven't read it yet. We don't know, and we're having beer. Vince tenía en mente dirigir los últimos 2 episodios, pero debido a la complejidad de los tiempos, terminaría eligiendo dirigir tan solo el último de la serie. I am Vince Gilligan. I created Breaking Bad, and I'm here directing the very final episode of the series. Gran parte del episodio sería la vuelta de Walter a Nuevo México y la venganza al grupo del tío de todo. Esto se daría en el taller de estos, donde tenían secuestrado a Jesse para que les cocinara metanfetamina. Esa locación era clave, tenía que ser perfecta para lograr el impacto que querían generar. Después de mucho buscar, encontraron una fábrica abandonada que tenía todos los lugares ideales para lo que necesitaba la historia. Quite a lot is going to happen here by the time we're said and done, if this is indeed the place we shoot, and I think it will be, probably. Incluso hasta un pozo donde tendrían cautivo a Jesse. Por supuesto, el interior luego sería creado en set, ya que era tan pequeño que no podían meter una cámara ahí. En este lugar contestarían la gran duda de para qué Walter tenía esa tremenda ametralladora. Los guionistas decidieron que era imposible que Walt agarrara el arma y comenzara a disparar a lo Rambo. Era mejor llevarlo por el lado más cerebral. Es por eso que crea el dispositivo para que se dispare sola desde el auto. Filmar toda la matanza fue una de las últimas escenas más complejas de la serie. Primero se filmó en exteriores y luego en set. El proceso fue similar, las paredes estaban llenas de explosivos con pequeños agujeros que ya se habían realizado previamente. Los actores tenían que saber el tiempo perfecto de la explosión para saber cuándo caer. Si alguien hacía un mal movimiento, todo se tenía que volver a realizar y desperdiciaban los explosivos. Solo en el momento en el que grabaron Aaron y Brian no se utilizaron explosivos, tan solo les tiraban escombros encima. Pero la escena final de Jesse Walter era la más difícil. Aaron tuvo que hacerse a un costado y hacer el esfuerzo de no venirse abajo. Era un momento tan triste para el actor que le costaba desconectarse de ese sentimiento. La última mirada de los personajes marcaba la despedida de esa relación y Jesse escapaba para tener su final completamente abierto. Imagine him, going and being a carpenter in Alaska, or, maybe a bush pilot in New Zealand. Who knows? Los guionistas trabajaron meses sobre el momento final de la serie. Existían dudas de si la audiencia debía ver morir a Walter o si lo mataba la policía. Luego decidieron que sea un poco más emotivo para Walt y que su último instante sea en ese mundo que tanto adoraba, un laboratorio. Vince quería cerrar todo con un plano cenital, pero era imposible hacerlo en la locación, así que trasladaron todo el laboratorio a un set con un techo muy alto y ahí sí podían generar la imagen que el director deseaba. Incluso hasta pensaron muy bien cómo debían verse los ojos de Walt. No tenían que estar cerrados porque eran sinónimo de paz, así que eligieron dejarlos abiertos. Pero ese no sería el último día de rodaje, ya que quedaban grabar los flashbacks que se verían en Ozymandias. Esto no fue grabado antes, ya que necesitaban afeitar a Brian y es por eso que esperaron hasta último momento para hacerlo. Ese día de rodaje fue el más difícil para Aaron Paul. Estaba completamente triste de terminar con el proyecto, por lo que Brian constantemente intentaba levantarle el ánimo con chistes. A pesar de que no era un episodio dirigido por Vince, le permitieron a este ser el encargado de llevar adelante el último rodaje, el cual terminó con una gran despedida para los dos protagonistas y todo un equipo completamente inmerso en la emoción y en la tristeza. El éxito de la serie estuvo presente en todos los episodios de ese 2013. Los primeros 8 capítulos estuvieron siempre por encima de los 2 millones de espectadores y en la segunda parte lograron duplicar esa audiencia, logrando un récord absoluto en el último episodio, llegando a casi 11 millones de espectadores. El éxito marcó de por vida a los actores, lo que ayudó a catapultar a varios a la fama y les brindó nuevas oportunidades profesionales. Quien tal vez sufrió un poco más este personaje fue Anna Gunn, quien ese mismo año publicó una carta acerca del odio que sufrió por el personaje que interpretó.
Anna expresó: como actriz, me doy cuenta de que los espectadores tienen derecho a tener los sentimientos que quieran sobre los personajes. Pero como ser humano, me preocupa que tanta gente reaccione ante Skyler con tanto veneno. ¿Será que no soportan a una mujer que no sufre en silencio o no apoya a su hombre? ¿Que la desprecian porque no se echa atrás ni se rinde? ¿O porque ella es de hecho igual a Walter? Es notable que los espectadores hayan expresado sentimientos similares sobre otras esposas complejas de la televisión, como Carmela Soprano o Betty Draper de Mad Men. Pero finalmente me di cuenta de que el odio de la mayoría de la gente hacia Skyler tenía poco que ver conmigo y mucho con su propia percepción de las mujeres y las esposas. Skyler started out as the moral center of the show and the person saying, wait a second, what are you doing? You can't do that. And that made the audience angry. When somebody says, I hate her, she's a bitch, I think, wait a second, why do you think that? Don't you understand? Don't you understand what she's going through? And I take it very, very personally. La última temporada de Breaking Bad fue nuevamente nominada en diferentes ternas de los premios Emmy y logró ganar como mejor serie dramática. Y Anna Gunn ganó como mejor actriz de reparto en una serie dramática. Breaking Bad no solo fue una serie de televisión, fue una experiencia. Un viaje que nos llevó a los rincones más oscuros de la moral y la humanidad. Nos desafió a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la complejidad de los seres humanos. I had no idea back at the beginning of all this that this show would go as far as it's gone. Who knew this would have such legs, would go so far, and have so many fans? The journey of Breaking Bad was a wild ride. We didn't know what we were going to get into. Am I ready to hang up these cleats? I guess so, but obviously I have such a personal relationship with Jesse Pinkman, and I love him dearly. And it's sad to me that I will never play Jesse Pinkman again. My heart is full with all your love and your support and your talent. And we thank you so much, and God bless you all. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides de suscribirte para más evoluciones. Nos vemos en la próxima. You better run for your life.